española, donde la gente lee mucho, pero entiende poco. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo la Sociedad Tolkien Española divulga la obra del profesor. Un ejemplo son los SMIALs, es decir, las agrupaciones, en principio, territoriales, ya está ahí, puedo leer, de gente que se reúne para hablar, debatir, conocer la obra del profesor. Por ejemplo, Bolsón Cerrado. Entonces vamos a hacer un repaso de... Entonces, para... La Sociedad Estoy oyendo. Española divulga. ¿Por qué me oigo? Un ejemplo son los SMIALs. Hay espectros. Es el espectro del anillo. En principio. No, con esa voz no puede ser. Ya está ahí, puedo leer. Y para hablar de las cucharillas primigenias, y no es mi primo Fredegar, tenemos a Marina. Bolsón Cerrado. Y entonces, para... Estoy oyendo. ¿Por qué me oigo? ¡Ay! Hay espectros. Es el espectro del anillo. No, con esa voz no puede ser. Realizadora, por favor. Y para hablar de las cucharillas primigenias, y no es mi primo Fredegar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Marina. Vale, bueno, pues creo que ya. Bueno, yo voy a leer un fragmento del capítulo, creo que es el 8, de Las Dos Torres, cuando Frodo y Sam están subiendo las escaleras de Kirith Ungol. Y he elegido este, bueno, porque me gustaría dedicarle la lectura de este año a mi padre, que por desgracia falleció el pasado mes de julio y que, bueno, es el culpable de que esté yo aquí físicamente, pero también como fan de la obra de Tolkien, porque fue él el que me llevó en 2001 a ver La Comunidad del Anillo y según salimos del cine me puso los libros en la mano y dijo, ¡hala! Y por eso estoy yo hoy aquí. Así que, pues allá vamos. Habla Frodo. A mí no me gusta nada de aquí. Piedra y viento, hueso y aliento. Tierra, agua, aire, todo parece maldito. Pero es el camino el que nos fue trazado. Sí, es verdad, dijo Sam, y de haber sabido más antes de partir, no estaríamos ahora aquí seguramente. Aunque me imagino que así ocurre a menudo. Las hazañas de que hablan las antiguas leyendas y canciones, señor Frodo. Las aventuras, como yo las llamaba. Yo pensaba... ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Yo pensaba que los personajes maravillosos de las leyendas salían en busca de aventuras porque querían tenerlas y les parecían excitantes. Y en cambio, la vida era un tanto aburrida, una especie de juego, por así decir. Pero con las historias que importan de veras, con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como dice usted. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, solo que no la aprovecharon. Quizá, pues si la aprovecharan, tampoco lo sabríamos, porque nadie se acordaría de ellos. Porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin, y no siempre terminan bien, observe usted. Al menos no de ese modo que la gente de la historia, y no la gente de fuera, llama a terminar bien. Usted sabe qué quiero decir, volver a casa y encontrar todo en orden, aunque no exactamente igual que antes. Como el viejo señor Bilbo. Pero no son esas las historias que uno prefiere escuchar, aunque sean las que uno prefiere vivir. Me gustaría saber en qué clase de historia habremos caído. A mí también, dijo Frodo, pero no lo sé. Y así son las historias de la vida real. Piensa en alguna de las que más te gustan. Tú puedes saber o adivinar qué clase de historia es, si tendrá un final feliz o un final triste, pero los protagonistas no saben absolutamente nada, y tú no querrías que lo supieran. No, señor, claro que no. Beren, por ejemplo, nunca imaginó que conseguiría el Silmaril de la corona de hierro de Zargorodrim, y sin embargo lo consiguió, y era un lugar peor y un peligro más negro que este en que nos encontramos ahora. Pero esa es una larga historia y, naturalmente, que está más allá de la tristeza. Y el Silmaril siguió su camino y llegó a Erendil. Cáspita, señor, nunca lo había pensado hasta ahora. Usted tiene un poco de la luz del Silmaril en ese cristal de estrella que le regaló la dama. Cáspita, pensar que estamos todavía en la misma historia. ¿Las grandes historias no terminan nunca? No, nunca terminan como historias, dijo Frodo, pero los protagonistas llegan a ellas y se van cuando han cumplido su parte. También la nuestra terminará tarde o quizá temprano. Y entonces podremos descansar y dormir un poco, dijo Sam. Soltó una risa áspera. A eso me refiero nada más, señor Frodo. A descansar y dormir simple y sencillamente, y a despertarse para el trabajo matutino en el jardín. Temo no esperar otra cosa por el momento. Los planes grandes e importantes no son para los de mi especie.
Me pregunto, sin embargo, si algún día apareceremos en las canciones y en las leyendas. Estamos envueltos en una, por supuesto, pero quiero decir, si la pondrán en palabras para contarla junto al fuego o para leerla en un libraco con letras rojas y negras, muchos, muchos años después. Y la gente dirá, oigamos la historia de Frodo y el anillo. Y dirán, sí, es una de mis historias favoritas, Frodo. Perdón, sí, es una de mis historias favoritas. Frodo era muy valiente, ¿no es cierto, papá? Sí, hijo mío, el más famoso de los hobbits, y no es poco decir. Es decir demasiado, respondió Frodo, y se echó a reír, una risa larga y clara que le nacía del corazón. Nunca desde que Sauron ocupara la Tierra Media se había escuchado en aquellos parajes un sonido tan puro. Sam tuvo de pronto la impresión de que todas las piedras escuchaban y que las rocas altas se inclinaban hacia ellos. Pero Frodo no hizo caso, volvió a reírse. Ah, Sam, si supieras de algún modo, si supieras, de algún modo, oírte me hace sentir tan contento como si la historia estuviese ya escrita. Pero te has olvidado de uno de los personajes principales, Sam Sagaz el intrépido. Quiero oír más cosas de Sam, papá. ¿Por qué no ponen más cosas de las que ¿Por qué no ponen más de las cosas que decía en el cuento? Eso es lo que me gusta, me hace reír. Y sin Sam, Frodo no habría llegado ni a la mitad del camino, ¿verdad, papá? Vamos, señor Frodo, dijo Sam, no se burle usted. Yo hablaba en serio. Yo también, dijo Frodo, y sigo hablando en serio. Estamos yendo demasiado deprisa. Tú y yo, Sam, nos encontramos todavía atascados en los peores pasajes de la historia, y es demasiado probable que algunos digan al llegar a este punto, cierra el libro, papá, no tenemos ganas de seguir leyendo. Quizá, dijo Sam, pero no es eso lo que yo diría. Las cosas hechas y terminadas y transformadas en grandes historias son diferentes. Si hasta Gollum podría ser bueno en una historia, mejor que ahora a nuestro lado al menos. Y a él también le gustaba escucharlas en otros días, por lo que nos ha dicho. Me gustaría saber si se considera el héroe o el villano. Gracias. Menos mal que le daba cosa salir la primera. El Día de leer a Tolkien, que celebramos desde 2003, es una excusa para reunirnos y para reivindicar la obra del profesor. Un día como hoy, volvemos a leer esas historias que nos han emocionado o descubrimos nuevas, como el caso de nuestro siguiente lector, que hoy por primera vez ha leído Hoja de Nígel. Un aplauso. Muy buenas. Pues sí, yo voy a leer un poco el comienzo de Hoja de Nígel, que la verdad es que es un cuento muy especial, no es del mundo de la Tierra Media y se desarrolla y evoluciona de un modo como muy inesperado. Yo lo recomiendo un montón, este cuento. Hoja de Nígel. Había una vez un pobre hombre llamado Nígel que tenía que hacer un largo viaje. Él no quería. En realidad, todo aquel asunto le resultaba enojoso, pero no estaba en su mano evitarlo. Sabía que en cualquier momento tendría que ponerse en camino, y sin embargo no apresuraba los preparativos. Nígel era pintor, no muy famoso, en parte porque tenía otras muchas cosas que atender, la mayoría de las cuales se le antojaban un engorro. Pero cuando no podía evitarlas, lo que en su opinión ocurría con excesiva frecuencia, ponía en ellas todo su empeño. Las leyes del país eran bastante estrictas y existían además otros obstáculos. Algunas veces se sentía un tanto perezoso y no hacía nada. Por otro lado, era en cierta forma un buenazo. Ya conocen esa clase de bondad. Con más frecuencia lo hacía sentirse incómodo que obligado a realizar algo. E incluso cuando pasaba a la acción, ello no era óbice para que gruñese, perdiera la paciencia y maldijese, la mayor parte de las veces por lo bajo. En cualquier caso, lo llevaba a hacer un montón de chapuzas para su vecino, el señor Paris, que era cojo. A veces incluso echaba una mano a gentes más distantes, si acudían a él en busca de ayuda. Al mismo tiempo, y de cuando en cuando, recordaba su viaje y comenzaba sin mucha convicción a empaquetar algunas cosillas. En estas ocasiones no pintaba mucho. Tenía unos cuantos cuadros comenzados, casi todos demasiado grandes y ambiciosos para su capacidad. Era de esa clase de pintores que hacen mejor las hojas que los árboles. Solía pasarse infinidad de tiempo con una sola hoja, intentando captar su forma, su brillo y los reflejos del rocío en sus bordes.
pero su afán era pintar un árbol completo, con todas las hojas de un mismo estilo y todas distintas. Había un cuadro en especial que le preocupaba. Había comenzado como una hoja arrastrada por el viento y se había convertido en un árbol. Y el árbol creció, dando numerosas ramas y echando las más fantásticas raíces. Llegaron extraños pájaros que se posaron en las ramitas y hubo que atenderlos. Después, todo alrededor del árbol y detrás de él, en los espacios que dejaban las hojas y las ramas, comenzó a crecer un paisaje. Y aparecieron atisbos de un bosque que avanzaba sobre las tierras de labor y montañas coronadas de nieve. Nigel dejó de interesarse por sus otras pinturas, o si lo hizo fue para intentar adosarlas a los extremos de su gran obra. Pronto el lienzo se había ampliado tanto que tuvo que echar mano de una escalera, y corría arriba y abajo, dejando una pincelada aquí, borrando allá unos trazos. Cuando llegaban visitas, se portaba con la cortesía exigida, aunque no dejaba de jugar con el lápiz sobre la mesa. Escuchaba lo que le decían, sí, pero seguía pensando en su gran lienzo, para el que había levantado un enorme cobertizo en el huerto, sobre una parcela en la que en otro tiempo cultivara patatas. No podía evitar ser amable. Me gustaría tener más carácter, se decía algunas veces, queriendo expresar su deseo de que los problemas de otras personas no le afectasen. Pasó algún tiempo sin que le molestaran mucho. Cueste lo que cueste, solía decir, acabaré este cuadro, mi obra maestra, antes de que me vea obligado a emprender ese maldito viaje. Pero comenzaba a darse cuenta de que no podría posponerlo indefinidamente. El cuadro tenía que dejar de crecer y había que terminarlo. Un día, Nigel se plantó delante de su obra, un poco alejado, y la contempló con especial atención y desapasionamiento. No tenía sobre ella una opinión muy definida, y habría deseado tener algún amigo que le orientase. En realidad no le satisfacía en absoluto, y sin embargo la encontraba muy hermosa, el único cuadro verdaderamente hermoso del mundo. En aquellos momentos le hubiera gustado verse a sí mismo entrar en el cobertizo, darse unas palmaditas en la espalda y decir, con absoluta sinceridad, «Realmente magnífico. Para mí está muy claro lo que te propones. Adelante, y no te preocupes por nada más. Te conseguiremos una subvención oficial para que no tengas problemas». Sin embargo, no había subvención. Y él era muy consciente de que necesitaba concentrarse, trabajar, un trabajo serio e ininterrumpido, si quería terminar el cuadro, incluso aunque no lo ampliase más. Como ya os he dicho, los SMIALs hacemos todo tipo de actividades. Charlas, talleres, excursiones, quedamos a comer queso, quedamos a comer hamburguesas, quedamos a comer salchichas. Pero una de las actividades más típicas son los clubes de lectura. Tenemos mogollón de clubes de lectura y en nuestras redes sociales los podéis seguir. Algunos son presenciales y otros son online, en diferentes plataformas como Google Meet o Discord, también conocido por nuestra querida Golberry como Contigo No Bicho. Y para hablarnos de la lectura, que en Bolsón Cerrado tenemos ahora entre manos, tenemos a nuestra dragona, Escaza. Voy a intentar no tirarlo. Pues el club de lectura que comenzamos este año, en septiembre, en el Esmial de Bolsón Cerrado, se llama Lecturas bajo la colina. Hemos iniciado, digamos, esta andadura con las llamadas obras menores de Tolkien. Empezamos con Egidio, hemos seguido con Hoja de Nigre. Y ahora mismo, durante el mes de marzo, estamos leyendo Las aventuras de Tom Bombadil. Entonces, yo voy a leer la primera de las poesías que aparecen en este libro. La voy a leer en español porque en inglés de verdad no queréis pasar por esa experiencia. Así que comenzamos. Las aventuras de Tom Bombadil.
Tom Bombadil el viejo era un alegre tipo. Chaqueta azul brillante, zapatos amarillos, de verde cinturón, las calzas de buen cuero y una pluma de cisne sujeta en el sombrero. Vivía en la colina. Por allí el tornasauce de su fuente hierbosa se escurría hacia el valle. El viejo Tom cruzaba los prados en verano haciendo a las abejas cosquillas con la mano, recogiendo ranúnculos, corriendo tras las sombras, sentado en la ribera durante horas y horas. En el agua su barba se había sumergido. Valla de Oro, la hija de la mujer del río, tiró de sus cabellos y allá que fue, arrastrado a hundirse entre burbujas, nenúfares abajo. Tom Bombadil, dime, ¿a dónde te diriges?, le dijo Valla de Oro. Tus burbujas afligen a peces escamosos y a pardas ratas de agua, y al somormujo asustas y tu sombrero empapas. Simpática doncella, el sombrero has de darme, le respondió Tom Bombadil. No quiero ya mojarme, sumérgete, a dormir a las oscuras charcas bajo raíz de sauce, pequeña dama de agua. A la profunda casa de su madre volvía la joven Valla de Oro, mas Tom no la seguía. En la raíz del sauce sentóse a la solana, secándose las botas y la pluma embarrada. Allí el viejo hombre sauce se despertó y cantaba, adormeciendo a Tom con su vaivén de ramas. Lo aferró en una grieta, cerró bien la abertura atrapando a Tom Bombadil. Sombrero, botas, pluma. ¿Qué es lo que te has creído, Tom Bombadil el viejo? ¿Me espías en mi tronco, mirando cómo bebo en mi hogar de madera, con esa pluma tuya haciéndome cosquillas, calándome cual lluvia? Atiende, viejo sauce, permíteme salir. Estoy aquí muy tieso, no son ningún cojín tus torcidas raíces. Agua de río bebe, como la hija del río de nuevo calla y duerme. Liberó el hombre sauce a Tom, que así le hablaba. Cerró su hogar de leña, crujiendo se quejaba, murmurando en su árbol. Ya fuera de su cárcel, Tom iba caminando, subiendo el tornasauce. Bajo aleros del bosque, a escuchar se sentaba. En las ramas, los pájaros gorjeaban y silbaban. Iban las mariposas con sus leves temblores. Caía ya la tarde. Llegaron nubarrones. Se apresuró el buen Tom, pues la lluvia vibraba, salpicando de anillos el río que pasaba. Sacudía las hojas el helado aguacero, y Tom halló refugio en un hondo agujero. Salió el viejo tejón con su frente nevada, sus negros ojos torpes. En la colina hurgaba con su mujer e hijos. A Tom por la chaqueta tomaron y a sus túneles llevaron bajo tierra. En su casa secreta decían con placer: Tom Bombadil, ajá, ¿dónde fuiste a caer irrumpiendo en la puerta? Tejones te atraparon y ya nunca sabrás por qué senda has bajado. Veamos, tejón viejo, ¿oyes lo que te digo? Muéstrame la salida. Llevo prisa, mi amigo. Enséñame la puerta entre zarzas y rosas. Después limpia tus uñas y tu nariz terrosa. Y duérmete de nuevo en tu cojín de paja, como valla de oro, cual el sauce descansa. Dijeron los tejones: te pedimos perdón, y a su jardín de espinas condujeron a Tom. Volvieron a esconderse, inquietos y temblando. Cerrando cada puerta, siguieron escarbando. Ya no llovía afuera, y Tom Bombadil reía. En la tarde estival, su casa volvía. Dio la vuelta a la llave, y ya el postigo alzaba. En torno a la candela las polillas danzaban. Vio Tom por la ventana despertar las estrellas, y hundirse hacia el oeste la tenue luna nueva. Llegó la oscuridad. Tom encendió una vela y giró el picaporte tras subir la escalera. Tom Bombadil, buhu, ¿qué te trajo la noche? Al viejo tumulario olvidaste en su monte, cercado allá en la cumbre por círculos de piedra. Otra vez andas suelto, verás cómo te entierra. Aquí estoy, tras la puerta. Ahora al fin te tengo. Pobre Tom, frío y pálido, quedarás al momento. Vete, cierra la puerta y nunca jamás vuelvas con tus ojos brillantes, tu vana risa hueca. Vuelve al monte hierboso, que tus huesos descansen en su cojín de piedra. Como el viejo hombre sauce, como valla de oro y el tejón en su cueva. Vuelve al oro enterrado, a la olvidada pena. El tumulario huyó cruzando la ventana, cual sombra por el patio, saltó sobre la tapia. Dando aullidos volvió al anillo de piedras. Sus anillos de hueso temblaban bajo tierra. Tom Bombadil el viejo fue a su lecho a acostarse, mejor que valla de oro, más plácido que el sauce, más feliz que el tejón y que los tumularios. Como un trompo durmióse, como un fuelle roncando. Despertó de mañana, silbó como estornino, cantando: Derridol, alegre dol, cariño. Tomó chaqueta y botas, la pluma y el sombrero, y abrió bien la ventana al calor veraniego. Era el sabio Tom Bombadil un tipo precavido.
chaqueta azul brillante, zapatos amarillos. Nunca lo sorprendieron por cimas o por valles, por las sendas del bosque o junto al tornasauce. Tampoco entre nenúfares, navegando en el río. Pero un día atrapó a la hija del río, de verde entre los juncos, cabellera ondulada, a las aves cantando viejos cantos del agua. La atrapó fuerte y bien. Silbó el junco, la rata huyó, gimió la garza. Su corazón temblaba. Tom Bombadil le dijo: «Aquí estás, mi doncella. A mi casa vendrás. Servida está la mesa con crema y mantequilla, panal y panecillos, rosas en el alféizar y en torno a los postigos. Vendrás a la colina. No pienses en tu madre. En su profunda charca no encontrarás amante». Tuvo una alegre boda Tom Bombadil el viejo. Corona de ranúnculos, adiós pluma y sombrero. Por guirnalda lucía No me olvides y lirios la novia, en verde y plata. Cantó como estornino. Feliz tocó el violín. Zumbó como una abeja. Tomó a su dama de agua por la cintura esbelta. La casa iluminada, ropa blanca en la cama. A la luna de miel los tejones llegaban, bailando en la colina, y el hombre sauce hacía golpear la ventana mientras ellos dormían. Y la mujer del río suspiraba entre juncos, oyendo al tumulario llorar, allá en su túmulo. Tom Bombadil el viejo no atendía a las voces, las llamadas, el baile, los ruidos de la noche. Durmió y después del alba cantó cual estornino. Vamos, de ridol, alegre dol, cariño». Sentado en el umbral, se puso a cortar varas mientras Valla de Oro peinaba trenzas gualdas. Bien, pues dejamos de lado los SMIALs y pasamos a las comisiones. Gente que le gusta intereses y se juntan para hablar de ello. Tenemos muchas. La comisión de juegos, juegan. Bueno, y también hacen alguna reseña que otra. Tenemos la comisión de gastronomía, que hablan de comida, recetas y queso. Y luego tenemos la comisión de humanidades, que pues, bueno, hacen cosas. Hacen cosas. Y luego la comisión de lenguas, ¿vale? Que no solo sirve para haceros el seudónimo, ¿eh? La gente también estudia élfico y, bueno, yo llego a estudiar inglés antiguo y nórdico antiguo con esta gente, que tengo un libro en casa. ¿Dónde? No lo sé, pero tenerlo lo tengo. Y para disfrutar de la lengua del propio Tolkien, la persona que mejor aprovecha un Estelcón, nuestra querida Smigol. Yo aprovecho las Estelcones igual que cualquiera, ¿eh? No. Bueno. Bueno, yo no sé si os han hablado alguna vez de Gollum. Sí, bueno, uno, poco importante. Entonces, yo vengo aquí a reivindicar su figura. Otra vez. Escogí un extracto, una escena de la primera edición del Hobbit, que no se ha traducido al español, por eso voy a ser la que lea en inglés, y es la despedida entre Gollum y Bilbo, en la que hay un pequeñito detalle sin importancia casi, en el que Gollum le pide perdón a Bilbo por no poder darle el anillo, que me parece mágico. Must we give it the thing, precious? Yes, we must. We must fetch it, precious, and give it the present we promised. So Gollum paddled back to his boat, and Bilbo thought he had heard the last of him, but he had not. The hobbit was just thinking of going up the passage, having had quite enough of Gollum and the dark water's edge, when he heard him wailing and squeaking away in the gloom. He was on his island, of which, of course, Bilbo knew nothing, scrabbling here and there, searching and seeking in vain, and turning out his pockets. Where is it? Where is it? Bilbo heard him squeaking. Lost, lost, my precious, lost, lost! Blesses and splashes. We haven't the present we promised, and we haven't even got it for ourselves. Bilbo turned round and waited, wondering what it could be that the creature was making such a fuss about. This proved very fortunate afterwards, for Gollum came back and made a tremendous spluttering and whispering and croaking,
And in the end, Bilbo gathered that Gollum had had a ring, a wonderful, beautiful ring, a ring that he had been given for a birthday present. Ages and ages before, in old days, when such rings were less uncommon. Sometimes he had it in his pocket. Usually, he kept it in a little hole in the rock on his island. Sometimes he wore it when he was very, very hungry and tired of fish and crept along dark passages looking for stray goblins. Then he might venture even into places where the torches were lit and made his eyes blink and smart, but he would be safe. Oh, yes, very nearly safe, for if you slipped that ring on your finger, you were invisible. Only in the sunlight could you be seen, and then only by your shadow, and that was a faint and shaky sort of shadow. I don't know how many times Gollum begged Bilbo's pardon. He kept on saying, We're sorry. We didn't mean to cheat. We meant to give it our only present if it won the competition. he even offered to catch Bilbo some nice juicy fish to eat as a consolation. Bilbo shuddered at the thought of it. No, thank you, he said, as politely as he could. He was thinking hard, and the idea came to him that Gollum must have dropped the ring some time, and that he must have found it, and that he had that very ring in his pocket. But he had the wits not to tell Gollum. Finding skipping, he said to himself, and being in a very tight place, I dare say he was right. Anyway, the ring belonged to him now. Never mind, he said. The ring would have been mine now if you had found it, so you would have lost it anyway. And I will tell you off on one condition. Yes, what is it? What does it wish us to do, my precious? Help me to get out of these places, said Bilbo. Now Gollum had to agree to this, if he was not to cheat. He still very much wanted to try what the stranger tasted like, but now he had to give up all idea of it. Still, there was the little sword, and the stranger was wide awake and on the lookout, not unsuspecting, as Gollum liked to have the things which he attacked. So perhaps it was best, after all. That is how, that is how Bilbo got to know that the tunnel ended at the water and went no farther on the other side where the mountain wall was dark and solid. He also learned that he ought to have turned down one of the side passages to the right before he came to the bottom. But he could not follow Gollum's directions for finding it again on the way up, and he made the wretched creature come and show him the way. As they went along up the tunnel together, Gollum flip-flopping at his side, Bilbo going very softly, he thought he would try the ring. He slipped it on his finger. Where is it? Where is it gone? Said Gollum at once, peering about with his long eyes. Here I am, following behind, said Bilbo, slipping off the ring again and feeling very pleased to have it and to find that it really did what Gollum said. Now on they went again, while Gollum counted the passages to left and right, 1 left, 1 right, 2 right, 3 right, 2 left, and so on. He began to get very shaky and afraid as they left the water farther and farther behind. But at last he stopped by a low opening on the left, going up. 6 right, 4 left. Here's the passage, he whispered. It must squeeze in and sneak down. We doesn't go with it. No pressure, we doesn't. Gollum. So Bilbo slipped under the arch and said goodbye to the nasty, miserable creature, and very glad he was. Seguimos con las comisiones, que tenemos unas cuantas, y para no dejarme a nadie, me saco la chuleta. No. Eso es personal. Comisión de Discord ya, por favor. Pero bueno, de momento tenemos la comisión de acogida, con gente que tiene ganas de dedicarle tiempo, mucho tiempo, a toda la gente nueva que llega al ST para que no se asuste y no salgan corriendo. La comisión de literatura, para gente que le gusta escribir, porque lo de leer, pues, ahí vamos. La comisión de artesanía, donde hay mucho talento y dan mucha envidia a gente como yo, que no tenemos 2 manos izquierdas. La comisión de montaña y naturaleza, que no dan envidia a la gente urbanita.
La Comisión de Religiones y Mitología, pues que estudian estas cosas así, pues más eruditas, como más trascendentales. Y la Comisión de Música y Bailes, porque oye, a la gente le gusta bailar y hay mucho talento, la gente cantando. Que también tenemos gente que le gusta dar el cante. Javi Marcos, te toca. Bueno, para vuestra tranquilidad no voy a cantar, que ya ha llovido mucho estos días. Y bueno, a ver, mi lectura se basa en que yo creo que casi todos, cuando leemos la obra de Tolkien, pues al principio supongo que queremos ser pues elfos poderosos, sabios, inmortales. A mí me apasionan los enanos, que eran grandes guerreros y resistentes y podían con todo. Luego quieres ser un humano, un héroe como Aragorn, como Boromir, como Faramir, como Eowyn, pero al final pasan los años y por algo estoy en Bolsón cerrado y al final pues queremos ser hobbits. Los hobbits son un pueblo sencillo y muy antiguo, más numeroso en tiempos remotos que en la actualidad. Amaban la paz, la tranquilidad y el cultivo de la buena tierra, y no había para ellos paraje mejor que un campo bien aprovechado y bien ordenado. No entienden ni entendían ni gustan de maquinarias más complicadas que una fragua, un molino de agua o un telar de mano, aunque fueron muy hábiles con toda clase de herramientas. En otros tiempos desconfiaban en general de la gente grande, como nos llaman, y ahora nos eluden con terror, y es difícil encontrarlos. Tienen el oído agudo y la mirada penetrante, y aunque engordan fácilmente y nunca se apresuran si no es necesario, se mueven con agilidad y destreza. Dominaron desde un principio el arte de desaparecer rápido y en silencio, cuando la gente grande con la que no querían tropezar se les acercaba casualmente. Y han desarrollado este arte hasta el punto de que a los hombres puede parecerles verdadera magia. Pero los hobbits jamás han estudiado magia de ninguna índole. Y estas rápidas desapariciones se deben únicamente a una habilidad profesional, que la herencia, la práctica y una íntima amistad con la tierra han desarrollado tanto que es del todo inimitable para las razas más grandes y más desmañadas. Los hobbits son gente diminuta, más pequeña que los enanos, menos corpulenta y fornida, pero no mucho más baja. La estatura es variable, entre los 2 y los 4 pies de nuestra medida. Hoy pocas veces alcanzan los 3 pies, pero se dice que en otros tiempos eran más altos. De acuerdo con el libro rojo, Bandobras Tuk, apodado el toro bramador, hijo de Isumbras III, medía 4 pies y medio y era capaz de montar a caballo. En los archivos de los hobbits se cuenta que solo fue superado por 2 famosos personajes de la antigüedad, pero de este hecho curioso se habla en el presente libro. En cuanto a los hobbits de la comarca, de quienes tratan estas relaciones, conocieron en un tiempo la paz y la prosperidad, y fueron entonces un pueblo feliz. Vestían ropas de brillantes colores, y preferían el amarillo y el verde. Muy rara vez usaban zapatos, pues las plantas de los pies eran en ellos duras como el cuero, fuertes y flexibles, y los pies mismos estaban recubiertos de un espeso pelo rizado, muy parecido al pelo de la cabeza, de color castaño casi siempre. Por esta razón, el único oficio que practicaban poco era el de zapatero, pero tenían dedos largos y habilidosos, que les permitían fabricar muchos otros objetos útiles y agradables. En general, los rostros eran bonachones, más que hermosos, anchos, de ojos vivos, mejillas rojizas y bocas dispuestas a la risa, a la comida y a la bebida. Reían, comían y bebían a menudo, y de muy buena gana. Les gustaban las bromas sencillas en todo momento, y comer 6 veces al día cuando podían. Eran hospitalarios, aficionados a las fiestas, hacían regalos espontáneamente y los aceptaban con entusiasmo. Y ahora llegamos a una de vuestras partes favoritas, que lo sé, las estelcones. Es que como queda poco, pues se va notando el gusanillo. Las estelcones, o también llamadas Medesardad, es, ¿cómo os lo digo yo? Con motivo de la Asamblea General, porque sí, las Asambleas Generales existen, aunque no vayáis, pilluelos. En torno a la Asamblea General, pues nos reunimos unos días, organizamos talleres, conferencias, catas de cerveza, catas de cosas. Y aprovechamos para vernos con amigos y amigas de otras partes de
de España y pues se pasa bien y las noches son largas, intemporales. Pero es que esto de los elfos y el vino y demás no lo hemos inventado nosotros. Como nosotros, Bombur. Bueno, creo que esta historia os la sabéis un poco, ¿vale? Aquí voy a leer un fragmento que voy a empezar un poco donde yo creo que está bien empezar para hablar de lo que nos ha dicho Glaernin. Es el capítulo Barriles de contrabando, en el cual supongo que ya sabéis un poco lo que ha pasado antes, ¿no? Los enanos están presos, Bilbo acaba de escapar, y si no os lo sabéis, pues leeros el libro, que es cortito. Ya he leído Smigol un pequeño fragmento, que es difícil de encontrar, pero yo voy a empezar aquí. Bilbo estuvo sentado un tiempo meditando sobre esta compuerta y preguntándose si los enanos podrían escapar por allí, y al fin tuvo el desesperado esbozo de un plan. Habían servido la comida de la noche a los prisioneros. Los guardias se alejaron con pasos pesados bajando los pasadizos, llevando la luz de las antorchas con ellos y dejando todo a oscuras. Entonces, Bilbo oyó la voz del mayordomo del rey, que daba las buenas noches al jefe de los guardias. «Ahora ven conmigo», dijo, «y prueba el nuevo vino que acaba de llegar. Estaré trabajando duro esta noche, limpiando las bodegas de barriles vacíos, de modo que tomemos primero un trago, para que me ayude a trabajar». «Muy bien», rió el jefe de los guardias, «lo probaré contigo y veré si es digno de la mesa del rey. Hay un banquete esta noche y no habría que mandar nada malo». Cuando Bilbo oyó esto, se excitó sobremanera, pues entendió que la suerte lo acompañaba, y de pronto tendría ocasión de intentar aquel plan desesperado. Siguió a los dos elfos hasta que entraron en una pequeña bodega y se sentaron a la mesa, en la que había 2 jarros grandes. Los elfos empezaron a beber y reír alegremente. Una suerte desusada acompañó entonces a Bilbo. «Tiene que ser un vino muy poderoso el que ponga somnoliento a un elfo del bosque, pero este vino parecía era la embriagadora cosecha de los grandes jardines de Dorwinion, no destinado a soldados o sirvientes, sino solo a los banquetes del rey y para ser servido en cuencos más pequeños, no en los grandes jarros del mayordomo». Muy pronto, el guardia jefe inclinó la cabeza, luego la apoyó sobre la mesa y se quedó profundamente dormido. El mayordomo continuó riendo y charlando consigo mismo durante un rato, distraído al parecer, pero luego él también inclinó la cabeza y cayó dormido y roncando al lado del guardia. El hobbit se escurrió entonces en la bodega y un momento después el guardia jefe ya no tenía las llaves. Mientras Bilbo trotaba tan rápido como le era posible a lo largo de los pasadizos hacia las celdas, el manojo de llaves le parecía muy pesado y a veces se le encogía el corazón, a pesar del anillo, pues no podía evitar que las llaves tintineasen de cuando en cuando, estremeciéndolo de pies a cabeza. Primero abrió la puerta de Balin y la cerró de nuevo con cuidado tan pronto como el enano estuvo fuera. Balin pareció muy sorprendido, como podéis imaginar, pero en cuanto dejó aquella habitación de piedra agobiante y minúscula, se sintió muy contento y quiso detenerse y hacer preguntas, y conocer los planes de Bilbo y todo lo demás. «No hay tiempo ahora», dijo el hobbit, «simplemente sígueme. Tenemos que mantenernos juntos y no arriesgarnos a que nos separen. Tenemos que escapar todos o ninguno, y esta es nuestra última oportunidad. Si se descubre, quién sabe dónde os pondrá el rey entonces, con cadenas en las manos y también en los pies, supongo. No discutas, sé un buen muchacho». Luego fueron de puerta en puerta hasta que los siguieron los otros 12, ninguno de ellos demasiado ágil a causa de la oscuridad y el largo encierro. El corazón de Bilbo latía con violencia cada vez que uno de ellos tropezaba, gruñía o susurraba en las tinieblas. «Maldito sea este jaleo de enanos», se dijo, pero no ocurrió nada desagradable y no tropezaron con ningún guardia. En realidad, había un gran banquete otoñal aquella noche en los bosques y en los salones de arriba. Casi toda la gente del rey estaba de fiesta. Al fin, luego de extraviarse varias veces, llegaron a la mazmorra de Thorin, bien abajo, en un sitio profundo y, por fortuna, no lejos de las bodegas. «¿Qué te parece?», dijo Thorin cuando Bilbo le susurró que saliera y se uniera a los otros. «Gandalf dijo la verdad, como de costumbre. Eres un buen saqueador, parece, cuando llega el momento. Estoy seguro de que estaremos siempre a tu servicio, ocurra lo que ocurra. Pero, ¿qué viene ahora?». Bilbo entendió que había llegado el momento de explicar el plan, dentro de lo posible, aunque no sabía muy bien cómo reaccionarían los enanos.
Estos temores estaban bastante justificados, pues lo que él les dijo no les gustó y se pusieron a refunfuñar y a gritar a pesar del peligro. «Nos magullaremos y nos haremos pedazos, y nos ahogaremos también, seguro», dijeron. «Creímos que habías ideado algo sensato cuando te apoderaste de las llaves. Esto es una locura». «Muy bien», dijo Bilbo desanimado y también bastante molesto. «Regresad a vuestras agradables celdas. Os encerraré otra vez y allí podréis sentaros cómodamente y pensar en un plan mejor, aunque supongo que no conseguiré de nuevo las llaves, aun cuando me sintiese con ganas de intentarlo». Aquello fue demasiado para ellos y se calmaron. Al final, desde luego, tuvieron que hacer exactamente lo que Bilbo había sugerido, pues era obviamente imposible buscar y encontrar el camino en los salones de arriba, o luchar y salir cruzando unas puertas que se cerraban por arte de magia. Y no era bueno refunfuñar en los pasadizos y esperar a que los capturasen otra vez. De modo que, siguiendo con cautela al hobbit, fueron a las bodegas inferiores, pasaron ante la puerta de la pequeña bodega, donde el jefe de los guardias y el mayordomo todavía roncaban felices con rostros sonrientes. El vino de Dorwinion produce sueños profundos y agradables. Habría una expresión diferente en la cara del jefe de los guardias al otro día, aun cuando Bilbo, antes de continuar, se deslizó sigiloso y amablemente le puso las llaves de vuelta en el cinturón. «Esto le ahorrará alguno de los problemas en que está metido», se dijo. No era un mal muchacho y trató con decencia a los prisioneros. Quedarán muy desconcertados, pensarán que teníamos una magia muy poderosa para traspasar las puertas cerradas y desaparecer. ¡Desaparecer! Tenemos que darnos prisa si queremos que así sea. Se encargó a Balin que vigilase al guardia y al mayordomo, y que avisara si hacían algún movimiento. El resto entró en la bodega aledaña, donde estaban las escotillas. Había poco tiempo que perder. En breve, como sabía Bilbo, algunos elfos bajarían a ayudar al mayordomo en la tarea de pasar los barriles vacíos por las puertas y echarlos a la corriente. Los barriles estaban ya dispuestos en hileras en medio del suelo, aguardando a que los empujasen. Algunos eran barriles de vino, y no muy útiles, pues no podían abrirse por el fondo sin hacer ruido, ni cerrarse de nuevo con facilidad. Pero había algunos que habían servido para traer otras mercancías, mantequilla, manzanas y toda suerte de cosas al palacio del rey. Pronto encontraron 13 cubas con espacio suficiente para un enano cada una. Algunas eran demasiado grandes y los enanos pensaron con angustia en las sacudidas y topetazos que soportarían dentro, aunque Bilbo buscó paja y otros materiales para empacarlos lo mejor que pudo en tan corto tiempo. Por último, 12 enanos estuvieron dentro de los barriles. Thorin había causado muchas dificultades, daba vueltas y se retorcía en la cuba y gruñía como perro grande en perrera pequeña, mientras que Balin, que fue el último, levantó un gran alboroto a propósito de los agujeros para respirar y dijo que se estaba ahogando aún antes de que taparan el barril. Bilbo había tratado de cerrar los agujeros en los costados de los barriles y sujetar bien todas las tapaderas, y ahora se encontraba de nuevo solo, corriendo alrededor, dando los últimos toques al embalaje y aguardando contra toda esperanza que el plan no fracasara. Había concluido con el tiempo justo. Solo 1 o 2 minutos después de encajar la tapadera de Balin, llegó un sonido de voces y un parpadeo de luces. Algunos elfos venían riendo y charlando y cantando a las bodegas. Habían dejado un alegre festín en uno de los salones y estaban resueltos a retornar tan pronto como les fuese posible. «¿Dónde está el viejo Galion, el mayordomo?», dijo uno. «No le he visto en la mesa esta noche. Tendría que encontrarse aquí ahora para mostrarnos lo que hay que hacer». «Me enfadaré si el viejo perezoso se retrasa», dijo otro. «No tengo ganas de perder el tiempo aquí abajo mientras se canta allá arriba». «¡Ja, ja!», llegó una carcajada. «Aquí está el viejo tunante, con la cabeza metida en un jarro. Ha estado montando un pequeño banquete para él y su amigo el capitán». «Sacúdelo, despiértalo», gritaron los otros impacientes. A Galion no le gustó nada que lo sacudieran y despertaran, y mucho menos que se rieran de él. «Estáis retrasados», gruñó. «Aquí estoy yo, esperando y esperando, mientras vosotros bebéis y festejáis y olvidáis vuestras tareas. No os maraville que caiga dormido de aburrimiento». «No nos maravilla», dijeron ellos, «cuando la explicación está tan cerca de un jarro. Vamos, déjanos probar tu soporífero antes de que comencemos la tarea. No es necesario despertar al joven de las llaves, por lo que parece ha tenido su ración». Bebieron entonces una ronda y de repente todos se pusieron muy contentos, pero no perdieron del completo la cabeza. «¡Sálvanos, Galion!», gritó de pronto alguien. «Empezaste la fiesta temprano y se te embotó el juicio. Has apilado aquí algunos toneles llenos en lugar de los vacíos, a juzgar por lo que pesan». «Continuad con el trabajo»,
gruñó el mayordomo. Los brazos ociosos de un levantacopas nada saben de pesos. Estos son los que hay que llevar y no otros. Haced lo que os digo. Está bien, le respondieron haciendo rodar los barriles hasta la abertura. Tú serás el responsable si las cubas de mantequilla del rey y el vino mejor son empujados al río para que los hombres del lago se regalen gratis. Bueno, si habéis ido a un Hostelcón, ya sabéis que sueño no hay mucho en Hostelcón. ¿O no, Escaza? Además de hablar y leer de la obra de Tolkien, una de las cosas que nos gusta mucho en la ST es hablar de la vida de Tolkien, que era católico, muy católico, que si las misas en latín, que si era buen o mal marido, o no, bueno, que era un cachondo que le gustaba disfrazarse, y ahora que si era woke. Imaginaos. Pero por suerte tenemos las cartas de Tolkien y su biografía que nos permiten conocerle mejor. De hecho, hoy, hace unos cuantos años, no voy a hacer el cálculo porque soy de letras, es decir, el 22 de marzo de 1916, Edith Bratt y Tolkien se casaron en la iglesia de Santa María Inmaculada en Warwick. Y para conmemorar esto tenemos a Erendis. Pero no va a hablar de la biografía. Que esta chica empieza y nos saca hasta el ticket del Tesco. Erendis hoy nos trae a Beren y Lúthien. La música le das tú cuando te diga, ¿no? Que efectivamente, 109 años, yo sí que lo había mirado. Mucho. 1916, por si alguien tiene la duda. Alguien me propuso, no miro a nadie, que si quería leer Beren y Lúthien y yo pues nunca voy a decir que no, sobre todo sabiendo efectivamente, sin que me lo dijera, que era un día tan especial. Luego además me puse a mirar y decidí que me apetecía hacerlo con música, porque de vez en cuando hay una señorita allá al fondo que tiene la tendencia a decirme que hay que hacer las bonicas con música y entonces intenté buscar la canción. Ha sido una búsqueda bastante desesperada. He intentado no dejarme llevar por lo de siempre y al final me he dejado llevar por algo que es tremendamente personal, o sea, con mi +1 sobre todo. Entonces, bueno, espero que os parezca que cuadra, porque yo creo que le va muy al pelo, sobre todo dejarse un poco llevar y sentir el amor. Vale. Se dice en la balada de Leithian que Beren llegó tambaleándose a Doriath, con cabeza cana y como agobiado por muchos años de pesadumbre. Tanto había sido el tormento del camino. Pero errando en el verano por los bosques de Neldoreth, se encontró con Lúthien, hija de Thingol y Melian, a la hora del atardecer, al elevarse la luna, mientras ella bailaba sobre las hierbas inmarcesibles del claro umbroso junto al Esgladuin. Entonces, todo recuerdo de su pasado dolor lo abandonó y cayó en un encantamiento, porque Lúthien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar. Llevaba un vestido azul, como el cielo sin nubes, pero sus ojos eran grises, como la noche iluminada de estrellas. Estaba el manto bordado con flores de oro, pero sus cabellos eran oscuros como las sombras del crepúsculo, como la luz sobre las hojas de los árboles, como la voz de las aguas claras, como las estrellas sobre la niebla del mundo. Así era la gloria y la belleza de Lúthien, y tenía en la cara una luz resplandeciente. Pero ella desapareció de súbito, y él se quedó sin voz, como presa de un hechizo, y durante mucho tiempo erró por los bosques, impetuoso y precavido, como una bestia. Buscándola, la llamó en su corazón Tinubiel, que significa ruiseñor, hija del crepúsculo, en la lengua de los elfos grises, pues no conocía otro nombre para ella. Y la vio a lo lejos, como en las hojas, en los vientos del otoño, y en invierno, como una estrella sobre una colina, pero una cadena le aprisionaba los miembros. En la víspera de la primavera, poco antes del alba, Lúthien bailó en una colina verde y de pronto se puso a cantar. Era un canto vehemente que traspasaba el corazón, como el canto de la alondra que se alzaba desde los portones de la noche
y se vierte entre estrellas agonizantes, cuando el sol asoma tras las murallas del mundo y el canto de Lucien aflojó las ataduras del invierno, y las aguas, congeladas, hablaron, y las flores brotaron desde la tierra fría por la que ella había pasado. En ese momento, el hechizo de silencio cesó de repente, y Beren la llamó, gritando, «¡Tinubiel!», y los bosques le devolvieron el eco del nombre. Entonces, ella se detuvo maravillada, y no huyó más, y Beren se le aproximó. Pero cuando Tinubiel lo miró, la mano del destino cayó sobre ella y lo amó. Qué bien esta chica siempre. Ya sabía yo a quién se lo tenía que pedir. Bien, pues llegamos ya un poquito hacia el final. Y voy a hablar ahora de uno de los canales que tenemos en la STE para divulgar a Tolkien y para divulgar a la gente que divulga a Tolkien, la revista Estel. Sí, un poco. Sí. Teniendo en cuenta que esta revista ocupa el 50% de mi cabeza, el otro 50% son grupos de K-pop. Es así, uno que es dual. Dirigir la Estel, la verdad es que es un honor, porque es un reto, da mucho trabajo, pero es súper gratificante poder dar voz a la gente que sabe tanto de Tolkien, la gente que sabe escribir, la gente que tiene tanto interés. Por eso de aquí os animo a todos a participar, porque a veces se puede hacer un poco cuesta arriba, puede ser un camino un poco complicado, sobre todo cuando la gente pues no me cumple las fechas, llamas a unas comisiones, hola, ¿me escribes sobre esto? Cri. Y dije, a ver, ¿qué texto puede representar mejor esto? Y es el texto que nos va a leer Luisa. Bueno, yo no sé muy bien qué tiene que ver la Estel con lo que voy a leer, pero... Una metáfora. Claro, sí. No, yo solo voy a leer Sí, claro. Voy a leer un pequeño fragmento del arduo viaje de Sam y Frodo para deshacerse del anillo. O sea, Sacar la Estel. ¿eh? El anillo se destruye más fácil, os lo aseguro. Bueno, vamos a ver. Lo tengo en el móvil. No, lo tengo en el móvil. Sí, si no se me ha ido. Espera, a ver. No, perdona, es que se me ha ido, lo tenía abierto y se me ha ido. Sí, aquí está. Vamos a ver. Que lo ponga del derecho. Bueno, si no así. Ay, por Dios. Tenía que haberlo traído en papel. Sí. Vamos. Tengo que buscar el capítulo. Es ese. El libro cuarto, capítulo 1, pues por aquí está. Nada, disculpa, es que No, pensé que nada. lo tenía en pantalla y se ha ido. Vamos. Bueno, ya lo he encontrado. En efecto, la cara externa no era vertical, sino ligeramente oblicua. Parecía más bien un rompeolas o un murallón que se había desplazado sobre sus cimientos, ahora retorcido y resquebrajado, con fisuras y largos rebordes sesgados que por momentos eran anchos como escalones. Y si vamos a intentar el descenso, más vale que lo intentemos ahora mismo. Está oscureciendo temprano. Creo que se avecina una tormenta.
dijo Frodo. En el este, los contornos ya borrosos de las montañas se diluían en una oscuridad más profunda que ya comenzaba a extender unos brazos largos hacia el oeste. Sopló una brisa que trajo de lejos el murmullo del trueno. Frodo husmeó el aire y observó el cielo con expresión de incertidumbre. Se ajustó la capa con el cinturón y se acomodó sobre el hombro el ligero equipaje. Luego avanzó hacia el borde de la cresta. Lo intentaré, dijo. De acuerdo, dijo Sam con aire sombrío, pero yo iré primero. ¿Tú? Exclamó Frodo. ¿Cómo has cambiado de idea? No he cambiado de idea. Es simple sentido común. Poner más abajo a quien es probable que resbale. No quiero caerme encima de usted y derribarlo. No tiene sentido que mueran dos en una sola caída. Antes que Frodo pudiese detenerlo, Sam se sentó, con las piernas colgando sobre el borde, y dio media vuelta, buscando a tientas con los dedos de los pies un apoyo en la roca. Nunca había mostrado tanto coraje a sangre fría, ni tanta imprudencia. No, no, Sam, viejo asno, dijo Frodo. Te vas a matar bajando así sin mirar siquiera dónde pondrás el pie. ¡Vuelve! Tomó a Sam por las asilas y lo alzó en vilo. Ahora espera un momento y ten paciencia, dijo. Se echó al suelo y se asomó al precipicio. La luz desaparecía ya rápidamente, aunque el sol aún no se había ocultado. Pienso que podremos hacerlo, dijo. Yo al menos, y tú también, si no pierdes la cabeza y me sigues con cautela. No sé cómo puede estar tan seguro, dijo Sam. No se alcanza a ver el fondo con esta luz. ¿Y si cae en un lugar donde no haya nada en que apoyar los pies o las manos? Volveré a subir, supongo, dijo Frodo. Es fácil decirlo, objetó Sam. Mejor espere hasta mañana, cuando haya más luz. No, no si puedo evitarlo, dijo Frodo con una vehemencia repentina y extraña. Cada hora que pasa, cada minuto, me parece insoportable. Lo intentaré ahora. No me sigas hasta que vuelva o te llame. Aferrándose con los dedos al borde del precipicio, se dejó caer lentamente. Y cuando ya tenía los brazos estirados, los pies encontraron una cornisa. Un primer paso, dijo. Bueno, ya que se acaba el Si leyerais mis conversaciones con Valiant sobre la Estel, es este diálogo. Y para terminar, yo quería un broche, pues así un poco. El otro canal de divulgación que tenemos en la STE, que es Regreso a Hobbiton, el podcast oficial de la STE, el auténtico. Rechaza imitaciones. Que además ha cumplido 10 años en febrero y que ha hecho mucho por la STE porque aparte de darnos a conocer, ha traído a mucha gente. Mucha gente ha conocido la STE gracias al podcast. Por eso cuando su directora me dijo que quería leer, dije, que lea lo que quiera. Se lo ha ganado. Elia. Solo 2 segundos para poneros en contexto. Voy a leer la Nirna de Zarnoedias. ¿Alguien no se ha leído el Silmarillion? ¿O no sabe de qué va la batalla? ¿No te lo has leído? Voy a dar un pequeño contexto, ¿vale? Se llama La Batalla de las Lágrimas Innumerables. El Silmarillion cuenta la historia de la Primera Edad y hubo muchas batallas, se estuvieron pegando mucho, la geopolítica era complicada y la Batalla de las Lágrimas Innumerables, como su propio nombre indica, pues acabó mal. O sea, acabó malamente
Este momento que voy a leer es casi al final. Estaban ya los elfos en la más absoluta, ¿vale? Ya fatal. Y aquí tiene lugar un acto por parte de los hombres de Dor Lomin que de alguna manera garantiza la supervivencia del pueblo de los elfos. Entonces me gusta mucho porque es súper muy épica, pero además porque es una demostración de Tolkien de nuevo que si los pueblos se unen y la gente colabora, pues siempre habrá esperanza. Así que, y soy la última y es corta, así que por favor, animaos, que ya estamos terminando. Cuando tú me digas. El campo estaba perdido, pero todavía Húrin y Huor y el resto de la casa de Ador se mantenían firmes junto a Turgon de Gondolin, y las huestes de Morgoth aún no habían ganado el paso del Sirion. Entonces Húrin le habló a Turgon diciendo: «Idos ahora, señor, mientras todavía es posible, porque en vos vive la última esperanza de los Eldar, y si Gondolin se mantiene erguida, en el corazón de Morgoth habrá siempre miedo». Pero Turgon le respondió: «No por mucho tiempo puede Gondolin permanecer oculta, y cuando sea descubierta, por fuerza ha de caer». Entonces Huor habló y le dijo: «Pero si resiste un corto tiempo, de allí vendrá la esperanza de los elfos y los hombres. Esto os digo, señor, con la mirada de la muerte. Aunque nos separemos aquí para siempre, y yo no vuelva a ver vuestros muros blancos, de vos y de mí se levantará una nueva estrella. Adiós». Entonces Turgon siguió el consejo de Húrin y de Huor y convocó lo que quedaba de las huestes de Gondolin y lo que pudo reunir del pueblo de Fingon, y se retiró hacia el paso del Sirion. Y sus capitanes, Ecthelion y Glorfindel, guardaban los flancos de la derecha y la izquierda, para que el enemigo no se acercase. Pero los hombres de Dor Lomin protegían la retaguardia como lo deseaban Húrin y Huor, porque no querían en verdad abandonar las tierras del norte, y si no podían volver a sus hogares, allí resistirían hasta el fin. Así se enderezó la traición de Uldor, y de todas las hazañas de la guerra de los padres de los hombres que llevaron a cabo en beneficio de los Eldar, la última resistencia de los hombres de Dor Lomin es la que obtuvo más renombre. De este modo, Turgon se abrió camino hacia el sur luchando hasta que, protegido por la guardia de Húrin y Huor, cruzó el Sirion y escapó, y desapareció en las montañas y quedó oculto a los ojos de Morgoth. Pero los hermanos reunieron al resto de los hombres y palmo a palmo se retiraron hasta ponerse detrás del marjal de Sereg y adelante en las costas de Rivil. Allí resistieron y no cedieron. Entonces las huestes de Angband los rodearon como un enjambre e hicieron con los muros un puente sobre el río y trazaron un círculo en derredor del resto de Hildum como la marea que crece sobre una roca. Allí, al ponerse el sol el sexto día y oscurecerse la sombra de Ereth Wethrin, Huor cayó con el ojo horadado por una flecha envenenada. Y todos los hombres valientes de Ador fueron muertos alrededor en un montón. Y los orcos les cortaron las cabezas y las apilaron como un montículo de oro en el crepúsculo. Último de todos resistió Húrin. Al fin arrojó el escudo y esgrimió con ambas manos el hacha. Y se canta que el hacha humeó con la sangre negra de los trasgos de Gothmog hasta aniquilarlos a todos. Y cada vez que asestaba un golpe, Húrin gritaba: «¡Auren Tuluba! ¡Ya se hará de nuevo el día!». Bueno, y con esta lectura terminamos la parte de lectura de cuentos de hoy. Nosotros vamos a seguir, pero nos tenemos que despedir de la gente que nos sigue en Twitch. Alcaldesa, no te mates. Y quiero terminar con una frase que creo que resume a la perfección lo que os he contado y sobre todo cómo os lo he contado. Y es que vine por Tolkien y me quedé por la gente. Muchas gracias.